Mi papá no fue a mi boda. De hecho, nadie de mi familia asistió. Ahí estaba yo, de pie con mi vestido blanco, mirando la primera fila completamente vacía, dándome cuenta de que 22 años intentando ganarme su amor no habían servido para absolutamente nada. Pero la verdadera pesadilla comenzó a la mañana siguiente. Las flores de la boda ni siquiera se habían marchitado cuando recibí un mensaje de mi papá, frío y exigente. Necesito $8,400 de inmediato. Ni un felicidades. Ni una explicación. Solo una exigencia. Por puro coraje y agotamiento, le transferí exactamente $1. Pensé que ahí terminaría todo. Pero exactamente 2 semanas después, las luces intermitentes de varias patrullas iluminaron la entrada de mi casa. Mi padre estaba parado en el porche, acompañado por 2 policías. Tenía una sonrisa llena de malicia mientras me señalaba con el dedo y gritaba: «Ella me robó mi dinero». Él pensó que por fin me había derrotado. Lo que no sabía era que acababa de caer en una trampa. Me llamo Sofía, tengo 33 años y mi papá no fue a mi boda. De hecho, nadie de mi familia asistió. Ahí estaba yo, con mi vestido blanco, mirando la primera fila vacía y comprendiendo que, después de más de 3 décadas intentando ganarme su cariño, todo había sido en vano. Desde que tengo memoria, mi padre, Richard, dejó muy claro que yo siempre sería la segunda opción. Mi hermano menor era el favorito, el hijo perfecto. Su colegiatura en una escuela privada se llevó el dinero que mis padres habían prometido para mi universidad. Cada vez que fracasaba en alguno de sus negocios, la familia salía corriendo a rescatarlo económicamente. En cambio, yo solo era la hija de la que esperaban que agachara la cabeza, trabajara duro y nunca se quejara. Cuando conocí a mi esposo, David, pensé que quizá las cosas cambiarían. Tenía la esperanza de que, por fin, mi papá me viera como una mujer adulta, exitosa y digna de respeto. Pero cuando enviamos las invitaciones de boda, la respuesta fue un silencio absoluto. Richard no solo rechazó la invitación. Convenció a mi mamá y a mi hermano de boicotear la ceremonia, como si mi independencia fuera una traición personal. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó al día siguiente. Las flores de la boda seguían frescas y David y yo apenas estábamos tomando café cuando mi celular vibró. Era un mensaje de mi padre. Frío. Seco. Exigente. Ni una felicitación. Ni una explicación. Solo decía: «Necesito $8,400 inmediatamente». Por puro coraje y cansancio abrí la aplicación de mi banco y le envié exactamente $1, acompañado de una nota que decía: «Para tus pensamientos». Pensé que esa pequeña burla pondría fin al asunto. Pero apenas hice la transferencia, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Richard me llamaba fuera de sí, gritando que había arruinado todo. Colgué. Ignoré cada una de sus llamadas. No tenía idea de que, en realidad, él era quien acababa de caer en una trampa. Pasaron exactamente 2 semanas desde aquel extraño intercambio del dólar. David y yo empezábamos, poco a poco, a disfrutar la tranquilidad de nuestra nueva vida como esposos. Finalmente estábamos dejando atrás el dolor que nos había causado la ausencia de mi familia. Era un martes por la tarde. Estábamos recogiendo los platos de la cena cuando unos golpes violentos sacudieron la puerta principal. David abrió. En cuanto vi quién estaba afuera, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. En el porche había 2 policías uniformados con expresión seria. Pero el hombre que estaba justo detrás de ellos hizo que la sangre se me helara. Era mi padre. Richard no tenía el aspecto de un hombre arrepentido ni de un padre buscando reconciliarse. Su rostro estaba deformado por una expresión de triunfo vengativo. Antes de que los oficiales pudieran decir una sola palabra, Richard se abrió paso hacia adelante y me señaló directamente con un dedo tembloroso. «Es ella», gritó con tanta fuerza que toda la calle pudo escucharlo. «Es mi hija y es una ladrona. Oficiales, arréstenla ahora mismo. Cometió robo mayor y fraude bancario. Me robó miles de dólares de mi empresa». David se colocó inmediatamente frente a mí y exigió una explicación. Los policías levantaron las manos para pedir calma. El oficial de mayor edad me observó con seriedad mientras sacaba una libreta. Todo el vecindario quedó en absoluto silencio cuando pronunció las palabras que hicieron que el mundo empezara a darme vueltas. «Señora,
Su padre presentó una denuncia penal formal. Necesitamos que nos entregue sus registros financieros en este momento. Para entender cómo mi padre terminó parado frente a mi casa con la policía, hay que regresar 10 años atrás, a una época en la que yo todavía creía, ingenuamente, que él se preocupaba por mi futuro. Tenía 23 años y estaba por comenzar mis estudios de posgrado cuando Richard insistió en que abriéramos una cuenta bancaria compartida en un pequeño banco regional. Según él, sería una red de seguridad. Decía que así podría enviarme dinero rápidamente si alguna vez tenía una emergencia o me quedaba varada en algún lugar. Firmé los documentos con una enorme sensación de gratitud, creyendo que, por una vez, estaba viendo una verdadera muestra de cariño paternal. Pero después de graduarme abrí mis propias cuentas bancarias, conseguí un empleo estable en una empresa y me olvidé por completo de aquella cuenta conjunta. Estaba convencida de que el banco la había cerrado años atrás por falta de movimiento. Lo que yo no sabía era que Richard jamás la cerró. La mantuvo activa todo ese tiempo. Y la utilizó como si fuera su propio patio de juegos financiero. Durante la siguiente década, mientras los negocios de Richard comenzaban a derrumbarse por culpa de sus malas decisiones y de los interminables rescates financieros de mi hermano, mi padre recurrió a medidas desesperadas. Empezó a mover transacciones comerciales sospechosas a través de aquella cuenta conjunta que yo había olvidado por completo. Como mi nombre seguía apareciendo legalmente como titular principal, utilizaba mi impecable historial financiero como escudo para ocultar sus activos en quiebra y esquivar a sus acreedores. Su plan era simple. Si la empresa terminaba colapsando, toda la responsabilidad legal caería sobre mí, mientras él salía completamente limpio. Durante años, esa cuenta permaneció como una bomba de tiempo silenciosa en mi vida. Un monumento a las mentiras de mi padre que solo descubrí cuando empecé a revisar mi historial crediticio antes de la boda. Entonces entendí por qué me había exigido con tanta desesperación los $8,400. No era un préstamo familiar. Tampoco una emergencia médica. Richard había emitido un enorme cheque fraudulento desde aquella vieja cuenta conjunta para cubrir una deuda de su empresa, convencido de que el dinero aparecería de alguna manera o que el banco autorizaría un sobregiro temporal gracias al historial de su negocio. Pero la operación fue rechazada. El banco le exigió cubrir el saldo de inmediato y le advirtió que, si no lo hacía, la cuenta sería reportada por posible fraude financiero. Richard entró en pánico. Necesitaba exactamente $8,400 para borrar sus huellas antes de que los sistemas automáticos alertaran a los investigadores corporativos. Sin saberlo, al enviarle solamente $1 por puro coraje, activé un mecanismo de seguridad del banco. El sistema detectó aquella diminuta transferencia hacia una cuenta inactiva como una operación sospechosa, similar a las que utilizan los ciberdelincuentes para verificar cuentas antes de cometer un fraude. Automáticamente, el banco bloqueó la cuenta para impedir cualquier otro movimiento. Richard quedó completamente atrapado. Ya no podía depositar dinero para cubrir el cheque. Y tampoco podía ocultar el rastro de todas sus operaciones. Con el tiempo en su contra, comprendió que su única salida era convencer a las autoridades de que yo había vaciado la cuenta. Así inventó toda la historia de un supuesto robo millonario para salvarse. Pero, en lugar de entrar en pánico o romper en llanto por las acusaciones de mi padre, sentí una tranquilidad que ni yo misma esperaba. Miré a Richard, que fingía estar indignado mientras respiraba con fuerza, y luego observé a los dos policías, quienes parecían esperar que me derrumbara. No dije una sola palabra. Simplemente regresé al interior de la casa. Tomé un grueso folder color manila que llevaba varios días sobre la mesa de la entrada y volví al porche. Se lo entregué directamente al oficial de mayor edad. Los estaba esperando, dije con absoluta calma. La sonrisa de Richard desapareció por un instante. Frunció el ceño mientras el oficial abría la carpeta. Adentro no había recibos desordenados ni papeles sueltos. Había un expediente perfectamente organizado y certificado legalmente por un contador forense que había trabajado conmigo durante la última semana. Incluía estados de cuenta de la cuenta conjunta, copias de las firmas falsificadas que mi padre había utilizado para obtener líneas de crédito comerciales sin autorización y un registro detallado de cada dólar que había movido usando mi identidad para engañar a sus acreedores. Los dos oficiales comenzaron a revisar los documentos bajo la luz del porche. Poco a poco, sus expresiones pasaron de la duda a una absoluta seriedad.
También encontraron los reportes oficiales por fraude que yo había presentado ante los investigadores bancarios estatales varios días antes de mi boda. El oficial más joven levantó la vista. Clavó los ojos en Richard, quien de pronto comenzó a moverse con evidente nerviosismo. El oficial de mayor edad cerró lentamente la carpeta. Luego se dio la vuelta. Pero no hacia mí, sino hacia mi padre. Richard abrió la boca para protestar. Sin embargo, el oficial levantó una mano para detenerlo y pronunció las palabras que destruyeron por completo la seguridad de mi padre. Señor, el que está en problemas es usted. Richard abrió y cerró la boca sin poder decir una palabra. Toda la sangre desapareció de su rostro al comprender lo que estaba ocurriendo. El oficial no perdió ni un segundo. Le ordenó darse la vuelta y colocar las manos detrás de la espalda. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas fue, sin duda, el sonido más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. Al presentarse en mi casa con la policía para acusarme falsamente, Richard había provocado, sin saberlo, la ejecución inmediata de las órdenes de investigación por robo de identidad y fraude corporativo que las autoridades estatales habían autorizado discretamente la misma mañana de mi boda. No lo estaban deteniendo únicamente por presentar una denuncia falsa. Lo estaban arrestando por 10 años de delitos financieros sistemáticos. Las consecuencias para mi familia fueron inmediatas y devastadoras. Cuando mi mamá y mi hermano se enteraron de que Richard estaba en una celda de la cárcel del condado, me llamaron desesperados. Gritaban. Lloraban. Me exigían que retirara los cargos para salvar el apellido de la familia. Pero ya no había nada que retirar. La Fiscalía Estatal había tomado el control del caso. Gracias a todas las pruebas que entregué, construyeron un expediente prácticamente imposible de refutar. Conforme avanzó la investigación, todos nuestros familiares descubrieron la verdad. La imagen del exitoso empresario que Richard había construido durante años se vino abajo por completo. La pequeña empresa de consultoría de mi hermano, que sobrevivía únicamente gracias al dinero obtenido mediante las transferencias fraudulentas de mi padre, quebró en cuestión de días. Por primera vez, el hijo favorito y mi madre tuvieron que enfrentar las consecuencias de su propia ambición. Finalmente cosecharon todo aquello que durante años habían sembrado mientras protegían ciegamente al hombre que destruyó mi vida para beneficiarse. 3 meses después, todo terminó. Mi padre aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio largo. Como parte de ese acuerdo, tuvo que pagar una fuerte indemnización económica, liquidar los pocos negocios que aún conservaba y cumplir 5 años de libertad condicional bajo estricta supervisión. Yo, por mi parte, corté definitivamente cualquier vínculo legal con mi familia biológica. Con los $800,000 obtenidos del acuerdo con la aseguradora corporativa y el dinero que mi equipo de contadores forenses logró recuperar y proteger, David y yo compramos una hermosa casa en un lugar tranquilo, muy lejos del caos que marcó mi pasado. Defenderme no solo salvó mis finanzas, me devolvió mi libertad. Y cambió mi vida para siempre. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú si un familiar intentara culparte de un delito que él mismo cometió? ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una familia tóxica? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Y si esta historia te sorprendió, quédate porque en pantalla te dejo otras 2 historias que también te van a dejar con la boca abierta. Gracias por acompañarme hasta el final.